Yo soñaba con estar en una orquesta. Total que me di cuenta que económicamente lo que me resultaba más rentable era el mariachi. Que para ti una simple hoja, una canción que tú hagas, es muy valiosa, es como un hijo tuyo. Yo pienso vivir mi vida musical grabando hasta donde Dios me permita lo que yo compongo y dejándole un legado a mi familia y a la persona que quiera escucharlo. Si uno se atraviesa arrullando un niño, se fregó. Yo amo cantar porque he podido abrazar a gente que no conocía y que tal vez nunca la volví a ver, pero que sé que me la lleva en el corazón y que cuando me ven por la calle, tú fuiste a mi casa y me diste un abrazo. Porque si yo solamente llego a cantar y ni saludo, ni expreso a la gente lo importantes que son ellos para nosotros, no como clientela, sino como seres humanos a quienes Dios nos puso en el camino, entonces no es solamente cantar. Le dije, si tú me quitas eso, yo me muero. Sanoa Podcast, Boyacá en clave tropical. Episodio 5. Un llanto musical entre versos y canciones, con Janet Boorques. No me critiquen si me ven llorando un día, porque hace frío, porque llueve o muere el día. Soy muy llorona, mi madre me lo decía. Y si Escúchalo en Spotify. En octubre de 2025 tuvimos la oportunidad de conversar junto a la maestra Janet Boorques, reconocida cantautora boyacense. Hoy, agosto de 2026, hemos querido hacer el lanzamiento de este podcast como un homenaje a sus 50 años de trayectoria musical, destacándose en la música ranchera y la música tropical en Boyacá. Disfrútenlo. Bienvenidos una vez más a Sanoa Podcast, otro episodio más de Boyacá en clave tropical. En esta oportunidad estamos con una mujer que ha sido clave para marcar la pauta y marcar la imagen de la música no solo tropical, sino también de la música ranchera, de la música romántica y de una serie de composiciones que la han destacado y que la han constituido en una figura ejemplar de la música en Boyacá. Les estoy hablando de la maestra Janet Boorques Sainz. Maestra, bienvenida. Gracias por aceptar los micrófonos de Sanoa Podcast. No, muchísimas gracias. Muy amable, pues muy contenta de estar aquí con ustedes en este podcast, mi primer podcast. No, ya pues hemos tenido la oportunidad de conversar detrás de cámara y me doy cuenta de lo valioso que es para la maestra el hecho de tener una visión como licenciada, una visión personal también de la vida y una visión musical que se han logrado mezclar. ¿Cómo llega la maestra a la música? ¿Por qué ese amor por la música? Ese amor por la música yo creo que viene desde el vientre porque mi mamá cantaba, tocaba acordeón con mi abuelito que era músico del batallón Bolívar de Tunja. Y era un sueño de mi abuelito que alguna de sus hijas fuera artista. Y mi abuelito murió cuando yo tenía 4 años, pero yo lo acompañaba en los ensayos que él hacía todos los días y era lo único que me distraía y me mantenía quieta. Entonces yo creo que de ahí nació mi amor por la música. Hace un momento hablábamos del hecho de cómo el estar también experimentando, moviéndose en constante movimiento, lo que se puede catalogar como hiperactividad, muchas veces también es esa explosión de creatividad que tiene el cuerpo, que quiere sacar. Y siento yo que en la maestra estuvo siempre esa creatividad a punto de explotar hasta que ya no aguantó más y salió. Sí, pues a mí siempre me gustó desde pequeña escribir. Ay, tengo un librito así de chiquitico allá guardado en la casa con mi letra cuando empecé a escribir. Cuando empecé a leer y a escribir. Y empecé desde esa época a escribir, pero nunca pensé que eso se iba a transformar el día de mañana en las ganas de escribir canciones. Cuando entré a los festivales de la canción, cuando inicié, pues yo cantaba canciones de diferentes cantantes, pero
cuando me di cuenta también de la gran competencia que tenía yo al lado, que era el maestro José Ricardo Bautista Pamplona, yo me propuse a ganarle. Entonces uno de los tics que vi en él eran sus composiciones. Y yo decía, pero yo también compongo, yo voy a tratar de ponerle música tal, a ver si así puedo ganarle esos 10 punticos de demás que nos daban, porque él siempre ocupaba el primer puesto y yo el segundo, el primero, el segundo. Entonces yo dije, no, yo tengo que ganarle el primer puesto a José Ricardo. Y empecé a componer, entonces ya me empecé a competir con él, y empecé a ganarle los festivales. Y pues era una satisfacción muy linda porque yo también lo admiraba mucho. Él es una persona admirable artísticamente y para mí era pues una belleza poderle ganar un festival a él. Entonces lo logré gracias a Dios también y ya después nos hicimos muy colegas, muy buenos compañeros de los festivales. La maestra es oriunda de Tunja. Sí, señor. Nací aquí en Tunja. ¿Y cómo ha cambiado ese Tunja desde que empezó ese amor por la música al día de hoy? ¿Ha cambiado? Realmente ha evolucionado bastante. Yo digo que tuve muchísima suerte en todo sentido, incluso económicamente. Porque cuando yo inicié a cantar con el mariachi, era el único mariachi que había en Boyacá. Y era la única orquesta Los Imperiales de Colombia. El Mariachi Internacional de Oro con el maestro Álvaro Plazas. Y pues teníamos muchísimo trabajo. O sea, no dábamos abasto de tanto trabajo. Y digamos que prácticamente yo era la única cantante del momento. Y me iba muy bien económicamente. Entonces pude explotar y disfrutar de la música desde muy joven, desde los 15 años. Pude vivir esa vida artística que me engomó y de ahí en adelante pues seguí en el mismo campo. Pero hoy en día es más difícil, digámoslo, para las cantantes en Boyacá porque hay muchos grupos, ¿sí? Se crearon muchos grupos que incluso yo fui una de las fundadoras de varios grupos y claro, al fundar varios grupos, pues a veces tampoco daba la capacidad para toda la población para poder tener un buen ingreso económico. Incluso muchos mariachis de los que existen hoy en día pasan un fin de semana blanqueados. ¿Por qué? Porque hay otros grupos. Entonces ya no tienen, digamos, la misma suerte económica como la que yo tuve, que en esos momentos sí podía vivir de la música. Es decir, que estamos hablando que el número de agrupaciones ha aumentado radicalmente. Radicalmente. ¿Y el volumen de contratación? Peor, porque en esa época además nosotros teníamos el apoyo de entidades como la Lotería de Boyacá, la Industria Licorera de Boyacá que nos patrocinaba, nos llamaban, nos contrataban 2, 3 noches, 4 noches en Navidad, en los pueblos. Nos la pasábamos viajando de un lado al otro, cumpliendo allí, allá. Cuando no era con la orquesta, era con el mariachi. Nos pagaban por cuenta de cobro, pero nos daban trabajo, teníamos trabajo. Hoy en día no. Hoy en día nosotros perdimos los músicos mucha oportunidad laboral desde que esas entidades también pues perdieron de pronto el rubro de dinero para apoyar a los artistas. Y por otro lado, teníamos la fortuna de la clientela que iba uno forjando a través del camino para poder llegar a las casas y cantar. ¿Cómo es esa llegada a los grupos, a lo que sería el mariachi, a lo que sería la orquesta en aquel momento, sabiendo que la maestra estaba pronto en otra área o finalmente dijo voy a ir a una licenciatura? ¿Cómo fue ese proceso? Yo siempre he sido muy activa. Entonces, yo pienso que uno se cansa es cuando no cambia de actividad. Entonces, de día siempre siendo docente, ¿sí? Y de noche cantante. Entonces yo me acostumbré a ese ritmo de vida en el cual le doy gracias a Dios porque me dio una buena salud para aguantar, para no dormir tanto. Entonces yo de día trabajaba de profesora
y me abrían, la música me abría campo para la docencia, porque yo llegaba a un lado a llevar una hoja de vida, entonces me decían, no, es que ya se acabó la vacante de la profesora de preescolar, pero usted no sirve para música, porque yo la he visto cantando. Entonces yo entraba fácil a los colegios por la música, sin ser licenciada en música. Entonces, gracias a Dios siempre me ha sobrado el trabajo en la docencia, y en la música aún me siguen contratando y me siguen llevando, y no les importa que yo ya voy a cumplir 61 años. ¿Y cómo es esa cercanía a la música de manera empírica? Porque algo que se destaca de estas conversaciones que hemos tenido es que generalmente la música tropical y la música de mariachi de Boyacá surge a partir del amor de muchos músicos, que en aquel momento no había formación como se habla ahorita de licenciaturas, ¿sí? de conservatorios. Quizás ya estaban formando los primeros conservatorios del país, pero era más un amor a la música y una formación empírica la que se tenía. ¿Cómo es esa conexión con la música para decir yo quiero aprender así yo sea autodidacta? Bueno, lo que pasa es que yo siento que uno debe tener un swing, un talento. Eso es innato, ¿sí? Entonces, cuando uno escucha, se emociona y siente, entonces uno expresa lo que está sintiendo. La música, no importa el género que sea, lo que pasa es que yo inicié siendo romántica, cantando canciones de Ángela Carrasco, cantando canciones de Claudia de Colombia, que yo canté en el programa de Emeterio, que era la nueva estrella de las canciones, Radio Única, Radio Tunja y Radio Boyacá. Y entonces yo desde niñita cantaba, era todo lo de Claudia de Colombia, cantaba esas canciones que me llegaban a mí románticas, ¿no? Pero después, cuando yo empecé en los festivales de la canción, trabajé muchísimo la música romántica. Pero cuando llegué yo soñaba con estar en una orquesta. Uy, yo soñaba terriblemente. Y de hecho mi profesor del colegio era Pedro Camacho, que era el cantante de la orquesta Los Imperiales. Yo lo miraba como un dios y yo decía, yo jamás voy a llegar a esa orquesta, nunca, jamás. Y yo luchaba era por entrar a una orquesta. Pero ¿qué pasó? Que se me abrieron las puertas con don Álvaro Plazas en el mariachi, porque él era el que amplificaba los festivales de la canción y él me conoció allá. Y Pedro Camacho, siendo mi profesor, me acompañaba con la guitarra en las izadas de bandera. Entonces Pedro Camacho y me llevó al mariachi con Álvaro Plazas. Resulté cantando en el mariachi, y como don Álvaro Plazas era el director y dueño de ambos grupos, resulté cantando con mariachi y con orquesta. Total que me di cuenta que económicamente lo que me resultaba más rentable era el mariachi. Entonces la música romántica quedó a un lado desde el interés económico, pero es algo que todavía me motiva muchísimo. De hecho, yo siempre que compongo con mi guitarra, y lo compongo siendo baladista, pero se le hacen los arreglos de mariachi. Es decir, influyó la época en la que se empiezan esas composiciones a producir. Es decir, sí, que la maestra dice, quiero empezar a escribir, la música que suena es música romántica. Sí. La música del momento. Sí, ya después entonces ya ahí en el mariachi me pedían de Rocío Dúrcal, me pedían muchísimo de diferentes cantantes como Ana Gabriel. Y ya se pusieron de moda y la gente me pedía mucho esa música y las de Juan Gabriel. Entonces ya uno sabía que uno llegaba a una casa, ay, Janet, cántese, me gustan mucho, cántese, me nace del corazón, cántese, ándale, cante La Gaviota Traidora, cante. Entonces ya a mí no me gustaban personalmente, ándale, ni Gaviota Traidora, ni La Basurita. Yo decía, pero eso qué romántico tiene, o sea, eso no va conmigo. Pero como a la gente le gustaba y como uno se debes a la gente, entonces pues yo empecé a cantar, era lo que a la gente le gustaba, y yo sabía que si me pedían 10 veces ándale, pues 10 veces cantaba ándale.
¿cierto? Pero se ha perdido el romanticismo. Me perdí del romanticismo, pero cuando estoy sola en mi casa, me la paso cantando toda esa música romántica que existe y me fascina muchísimo en estos momentos Mon Laferte. Me gusta Tu tanta falta de querer. Me mata Yo no me doy por vencido de Luis Fonsi. Es ese estilo, ¿sí? Me mata esa canción de Si tengo que morir, quiero que estés ahí. De... se me olvidó el cantante de esa... que es un ruso. Es un cantante ruso. Y pues me gusta mucho todo lo que es ternura, amor, romanticismo, ese amor soñado de princesas, me mata. Pero como eso no me da plata. Bueno, maestra, bueno, pasemos al capítulo de las orquestas, porque yo sé que igual dentro de esa hoja de vida, dentro de ese perfil que tiene la maestra en la música tropical, de hecho ha recibido reconocimiento también en la música tropical hace unos años atrás. ¿Cómo fue ese recorrido en orquesta también? ¿Por qué esa cercanía al tropical y cómo se dio? ¿En qué agrupaciones se dio? Como te dije, empecé con los Imperiales de Colombia. Después de los Imperiales tuve las ganísimas de entrar a la rebelión con Hugo Hernández. Alcancé a llegar a un ensayo, pero resulta que como que Dios me tenía para donde... es que es algo que me emociona mucho porque yo acababa de tener a mi hija Jenny, la mayor, y yo vivía en la casa de los Puerto, del maestro Puerto, que fue un gran músico que murió, compositor, que tú debes saber también de él, del maestro Puerto. Y él nos arrendó una casa en donde yo acababa de tener a mi hija, y estando en esa casa, en Las Nieves, pegado a la casa había una orquesta que ensayaba. Y yo la escuchaba, esa orquesta, y ay, tan lindo que tocan, ay. Y de pronto un día yo fui a donde mi mamá y mi mamá me dijo, Janet, necesito que vaya donde su hermano, que está en esa esquina, allá enseguida donde usted vive, que él es el técnico de sonido de esa orquesta. Vaya, dígale que lo necesitan acá en la casa rápido. Como no había celular ni nada, eso hace 38 años. Yo me fui para allá a llevarle la razón a mi hermano. Estando allá estaba don Antonio Parra, que tenía la orquesta La Magnífica. Entonces él me dijo, ay, es que nosotros estábamos esperando aquí para hacerle el casting a un cantante masculino y no llegó. Entonces estaba Wilmer de cantante y él no sé, ese día no llegó. Y de casualidad llegó Milton y llegó otro chico, Marcos, que había cantado conmigo en el Festival de la Canción de la UPTC, en donde yo gané el primer puesto y Marcos ganó el segundo. Nos encontramos y resultamos cantando de recocha ahí. Y Antonio nos contrató a los tres, mi suegro. Hoy en día mi suegro. Cuando yo llegué allá, entonces resulté en la Orquesta La Magnífica. Después se fusionó un tiempo con los Imperiales y quedó con Alvarito Plazas, La Magnífica, Imperiales. Luego tenían el proyecto de grabar Cubandé y Germán Salinas y los maestros Pocho y ellos me llamaron de Cubandé que fuera a trabajar con ellos a grabar las canciones que grabaron muy lindas ellos. Y yo estaba en Cubandé ensayando, pero ya en el momento para ir a grabar tuve una presión sentimental durísima porque me enamoré de William, el hijo de La Magnífica, y él me dijo, vente para La Magnífica, no te quedes en Cubandé, mi amor. Y yo, bueno, está bien. Y no grabé, sino me fui otra vez para La Magnífica. Bueno, después la última orquesta con la que estuve, que la Señorial Orquesta, con el maestro Jorge Rojas, estuvimos con Ramiro Fonseca. El proyecto de la Señorial era un proyecto en el que la música que se presentaba, la música que era el rasgo distintivo como tal de la orquesta, era música que era
años 70, la música que llamamos actualmente música navideña. Divina, la música que le gusta a la gente que no deja de bailar, la música que tiene entre sus añoranzas de sus fiestas de hace muchos años, de nuestros abuelos, y una música muy bonita que Campo Elías Tavera canta precioso, ese hombre sigue cantando hermoso y ese hombre es un gran artistón que a pesar de verdad de nuestras edades, por eso se llama señorial, porque fue un grupo de personas de edad, digamos de más de 40 años que nos reunimos ahí y ellos me llamaron para ir a cantar allá. Este muchacho, no puedo decirle por el apodo, pero le agradezco porque él fue el que me llevó, que tocaba las congas. Él fue el que me llevó y resulté en la orquesta por él. Tú sabes que entre los músicos hay apodos, pero yo lo respeto mucho y no voy a decir el apodo de la cara. Ya sabrá él. Él sabe que yo vivo agradecida porque él fue el que me llevó a la orquesta. Sí, no, eso es muy común. Es muy común el apodo también en la música. Generalmente, para identificar a los artistas es muy común que se utilice como un sobrenombre, ¿no? Y así se identifica. Sí, es verdad. Maestra, bueno, del paso por la señorial, ¿qué marcas dejó? Porque el sonido de la señorial era un sonido auténtico. Sí. ¿Cómo era el ensayo para lograr ese sonido tradicional? Porque yo recuerdo escuchar a la señorial y la señorial de orquesta sonaba muy clásico. Muy o sea, yo decía, es como si... Es como si hubieran puesto como el long play y hubiera podido escuchar la orquesta de esos años. No, pues es que su merced sabe que la edad no influye, porque las ganas y la intensidad y la emoción por la música eran en los ensayos incluso. Entonces ellos son personas muy intensas con la música. Entonces Jorgito Rojas, esto es así, no, que esto es así, bueno, hagámosle así, bueno, ensayemos acá, eso, y eso, muy chévere los ensayos con ellos, muy disciplinados con sus ensayos, muy exigentes y muy sentidos con la música, un amor por la música muy evidente. Sí. Además que, pues, siento que se vivió esa música, o sea, se sintió esa música. Que para uno a veces de joven puede tener mucho amor por la música y la estudia, pero generalmente quien la vivió y quien la sintió logra interpretarla de una manera única. Precisamente porque ellos vivieron esa época, aunque yo te digo, en cuanto a mis compañeros de la orquesta señorial, era el estilo más y el gusto más de ellos ese estilo de música, cosa que a mí me encanta también. Pero yo siempre he sido una mujer salsera, merenguera. Yo soy muy merenguera y para bailar nadie me ganaba. Todavía, hace 3 años gané un concurso de champeta en Santa Marta y tengo el video. Entonces, yo soy muy bailarina, entonces yo te diría que de pronto yo canto música tropical, pero a mí me distinguían mucho también, era como bailaba. ¿Sí? Entonces eso también lo llevo en la sangre. El baile a mí, la salsa y todo, es lo que me ha distinguido. Y es que generalmente cuando uno está, digamos, la música tropical conecta por el cuerpo, ¿no? Sí, en la señorial no me distinguí tanto porque la señorial la música no se prestaba para lucirme tanto bailando, ¿sí? Pero a mí, en lo que duramos varios años con mi esposo en la orquesta de mi suegro y de él, tocábamos mucho merengue, mucha salsa, mucho de Joe Arroyo, o sea, una música que lo pone a uno y todos esos merengues que habían de la faldita. Sí, yo me la gozaba bailando. Sí. O sea, si yo me iba para la orquesta no era solo a cantar, sino a gozármela bailando. Pero han habido por ahí dentro de esos escritos composiciones que van hacia la salsa. Sí, tengo. Y tú no me lo vas a creer, nunca me lo vas a creer. Pero yo le dije un día a mi esposo, yo quiero que la orquesta Sanoa sea la que grabe mis canciones tropicales. Te lo digo. Es un honor. Ante Dios, de verdad, que ha sido un sueño para mí.
porque me encanta ese viajado que ustedes llevan cuando tocan, las coreografías, la presentación en público, el show que hacen. Yo me gozo a tu mami viendo esa mujer maravillosa, admirable como esposa, como mujer, como artista. Esa unión familiar, o sea, es un sueño, es algo muy hermoso. Y el amor que ustedes le tienen por la música y que lo hacen muy bien. O sea, orquestas de orquestas tenemos en todos lados, pero ustedes conquistan el público y cuando ustedes tocan con ese sabor y esa entrada y esa salida, uno dice, no, esa es la orquesta que yo necesito. Ay, maestra, muchas gracias. Es que es en serio. No, es en serio. Yo lo sé. Y vas a ver que cuando grabemos, yo sé que Diosito lo va a conceder. Así ese sea. Ese es mi sueño. Así sea. No, y con seguridad será un honor porque de verdad que para nosotros siempre, junto a mi hermano que está detrás de cámara, ha sido un honor siempre respetar las composiciones y asegurar la memoria de las composiciones. Sí. Que no se pierdan esos registros de mucha gente que escribió y hay cosas demasiado valiosas que se pueden perder. Sí. Y la intención siempre es rescatar. Hace un momento hablábamos de una experiencia de esa que la maestra me decía en algún momento que en su casa como que decían van a quemar unas partituras y la maestra como que no, o unas letras o algo así. Y la maestra no hagan eso. Sí. Pues lo que pasó fue con mi abuelito Pedro, que él componía, y cuando él murió, mi abuelita Blanca, como para ella, pues eso ella no sabía ni leerlo, ni era pues su profesión, ni nada. Lo que pasa es que hay personas que una simple hoja, lo digo yo, y le pido perdón a mi esposo desde aquí, porque mira, tú entras en donde yo tengo el computador y tengo un montonón de hojas así, y tú llegas y entras y es un mugrero de hojas, hasta viejas y rumiadas. Pero es donde yo escribí en algún momento ciertas frases y las tengo ahí pendientes para subirlas al computador y para darles vida. Y no las boto hasta que yo no les dé vida. Entonces, ¿qué pasa? Que para ti una simple hoja, una canción que tú hagas, es muy valiosa, es como un hijo tuyo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si tú te mueres, no quiero ni pensar que me muera en cierta manera, en donde yo me muera y pase lo mismo con mi abuelito Pedro, que la gente llega y coge todo ese rumero de hojas y pa' y los quema. Y tú no sabes si ahí iba algo tan valioso que hubiera podido llegarle a alguien, ¿cierto? Y pues eso le pasó a mi abuelito Pedro. Lo más triste de la vida fue que mi abuelita cogió y botó y quemó todas esas partituras que eran de sus composiciones. Mi abuelita no lo hizo de maldad. Ella lo hizo por sanear y cerrar de pronto un ciclo en la vida. Pero ella no sabía lo importante que de pronto eso era para un artista, como era mi abuelito. Entonces, eso lo lamento yo, porque yo que he amado la composición y la música, yo digo, uy, cómo me hubiera gustado tener esas canciones de mi abuelito, ¿no? ¿Cierto? Es como si más allá del dinero, ahí es donde está ese tesoro y esa riqueza, está muchas veces en lo que se escribió o en lo que se creó. Es como si eso fuera una retribución que va más allá de lo económico. Has dado con la clave, porque resulta que yo tengo que ser muy realista y muy consciente. Como te dije, cumplo 61 años ahorita el 30 de octubre y resulta que yo también soy consciente de que mi vida artística no es como era antes. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en este momento de mi vida? Yo voy a cantar 1 o 2 o 3 serenatas máximo en 2 meses. Que la gente me llama, pero ya no tengo una vida activa artística, porque la gente dice, no, ella ya está de tal edad, no, llevemos a esta niña. Eso está muy bien, que ellos surjan y que se le dé la oportunidad a la juventud. Entonces, como yo soy consciente de eso, realista y debo ser justa también con la época que ya estoy viviendo, yo pienso vivir mi vida musical
grabando hasta donde Dios me permita lo que yo compongo y dejándole un legado a mi familia y a la persona que quiera escucharlo. Sí, no sé cuánto tiempo voy a vivir, no sé, pero ya mis hijos son profesionales, ya la luchamos con mi esposo y logramos ese ideal, esas metas que teníamos con ellos. En estos momentos económicamente yo digo, Dios mío, con lo que yo reciba y pueda ir ahorrando, el sueño que yo tengo en mi vida y me queda es grabar mis canciones. De tal manera que mi nieta, que tiene en estos momentos 5 años, la menor, cuando ella tenga 10, 15 o 20, y si yo no llego a estar, ella escuche mi forma de sentir y ella escuche mi forma de expresarme y lo que valía para mí la vida. Y ella también de pronto se motive, no para que de pronto siga el mismo camino, pero para que uno les deje un legado y lo conozcan. Porque yo decía, chévere que uno hubiera conocido a sus abuelos, qué hacían, qué sentían. Hoy tenemos toda la oportunidad, incluso a través de los medios de la tecnología, y podemos dejar eso. Ese valor generalmente de las cosas que quedan registradas es lo que nos permite a nosotros contemplar y vivir como humanos y sentir más, digamos, nuestra presencia humana, que muchas veces se olvida como en la fugacidad de la vida y en el correr del día a día. Y de verdad, maestra, que para mí es muy valioso lo que acaba de regalarnos, porque es como un tesoro el hecho de decir, esto es lo que yo quiero dejar. O sea, yo he recorrido esto, sí, pero esto es lo que yo quiero dejar. ¿Qué mensaje se dejaría a las nuevas generaciones para decir, frenemos también un poco y detengámonos a contemplar y a escuchar y a leer lo que nos han dejado para ver esos tesoros que hay ahí, que de pronto no se están reconociendo? Sí, lo que pasa es que desafortunadamente lo que decía ahorita, lo que es importante para uno no lo es para los demás. Pero no falta el que de pronto algún día, ya sea por voluntad o por equivocación, coloque una canción mía en YouTube y se identifique conmigo, con mi canción, no conmigo, porque tengo una que se llama Amor de Otra y yo no tengo que ver con la otra. Pero la compuse porque una amiga me pidió que la compusiera y yo le hice caso, ¿sí? Entonces, todas las canciones que yo compongo, el 99.9, son de mi experiencia personal y de mi sentir, ¿sí? Pero hay gente que ha vivido lo mismo y de pronto yo no soy famosa. Pero de pronto, ¡pum!, allá ve en YouTube, ¡ay, mejor sola! Entonces ve mi video y ve mi canción y ahí ya me reconoció y dice, ¡ay, yo estoy de acuerdo con ella!, sí. Y digamos que yo estoy esperando 1 millón de vistas, pero solamente tenga, suponiendo, 100 vistas. Pero esas 100 vistas son valiosas para mí, porque son 100 personas que me han visto. Imagínate, no sé si alcanza a decirte lo que estoy sintiendo, pero en Cristovisión, que hace poquito se me dio por meterme a esa competencia y por votos. Y yo dije, ay, pero para que voten por mí, eso ya me habrán olvidado, es un montonón de gente, ya ni se acuerdan de mí. Tremenda sorpresa que me di, que decían las mismas conductoras de Cristovisión, cómo se dispararon los votos por mí, incluso en el extranjero, ¿sí? De gente que me conoció pequeñita cantando cuando yo cantaba en la Media Torta. ¡Ay, Janet Borges! Ella era la que cantaba en todas las izadas de bandera, la normal. ¡Démosle un voto! ¡Ay, ella fue a los 15 mío y ahora soy abuela! Ella le cantó después a mi nieta. Y entonces, cuando yo veo y me empiezan a mandar, la cuestión no fue hasta los votos ni el haber ganado por votos el programa de talentos de Cristovisión, ¿sí? Sino la cuestión fue que me empezaron a llegar mensajes, yo voté por ti,
tú fuiste a cantarme hace 30 años, mis 50, después no sé qué y no sé cuándo, y ahí te envío un video o una foto de ti cuando eras joven y me empieza a llegar un registro de cosas tan bonitas y de compañeros de la normal que estudiaron conmigo en la normal. Janet, tú siempre cantabas en las izadas y nosotros éramos aburridos porque todos los viernes cantabas tú y no había nada más que hacer, pero hoy en día cuando te volvemos a ver nos sentimos contentos de saber que sigues cantando, ¿sí? Cosas así y muchas expresiones de la gente muy lindas que yo nunca hubiera imaginado y que, digamos, formaron parte de una emoción muy grande en este concurso, ¿sí? Y cuando dijeron que yo había ganado, yo dije, ay no, pero yo qué voy a ganar si es que allá en Antioquia, la señora Brígida, llevaba gran número de votación y allá son muy regionalistas, acá no son regionalistas, acá en Boyacá ni se acuerdan de mí, ha llegado mucha gente de muchos lados, Tunja se agrandó, aquí ya nadie ni me ve ni me saluda en la calle, ¿quién va a votar por mí? Y cuando me doy cuenta es que habían votado harta gente por mí, pues eso fue lo más bonito. Pero bonita esa experiencia, sí, porque se recuerda sí, también. Sí. Y en ese recuerdo hay tanta magia. Recordemos, maestra, esas composiciones que han tocado las fibras, porque hay una serie de composiciones que uno a veces dice, esta no me tocó tanto, pero hay unas que le quedan a uno en el corazón, que dice, en esta composición, nunca la voy a olvidar, es una composición que me toca. Bueno, me da muchísima nostalgia porque resulta que cuando yo tuve la experiencia de haber tenido una manager, Sandra L. Producciones era la empresa. Sandra Lozano me dijo, nosotros queremos que tú grabes tus canciones, porque cantantes hay muchas y hay muy buenas cantantes y es verdad, pero es que la verdad es que nosotros sabemos es que tú compones, ¿por qué no grabamos contigo tus canciones? Entonces me dijeron, tienes que tener 12 canciones para dentro de 10 días y yo tenía como 5 nomás. En ese momento, ¿no? Pues que yo decía, estas las puedo seleccionar. Y cuando ya llegue el momento, y yo componía de todo lo que pasaba, porque una de las canciones que también me trae antes de la que voy a decir, fue No me controles. Esa canción se llama No me controles, pero se iba a llamar No me controles mamá. Pero entonces Sandra me dijo que la dejara abierta y le quitara la palabra mamá y le dejara No me controles jamás. Por un texto que me dijo mi hija Jenny, la mayor, cuando llegó a las 7 de la noche a la calle y le dije, ¿usted por qué estaba por la calle? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no me dice dónde está? ¿Por qué me llega hasta ahora? Y pues como ella era una niña todavía, como unos 18, 19, no. Sí, 19 años, pero yo era sobreprotectora. Entonces me dijo, mami, pero si yo ya soy grande, no me controles, mamá, no es que yo ya dejé de ser una niña, yo sé que tú me dices por mi bondad, pero no, mami, toda esa teoría. Y apenas ella se subió a su alcoba, yo compuse la canción No me controles, esa es una que me mata porque es el texto de mi hija, lo que ella me dijo, ¿sí? La compuse por ella. La de Pedacito de Cielo la compuse también por mis hijas. Pero cuando ya había terminado, tenía 11 canciones y me faltaba una para darle a Sandra para que ella se lo mandara a la arreglista don Isnardo Chipatecua en Bogotá. Entonces fui donde mi mamá, que estaba viva, mi mamita, que era mi gran apoyo musical. Y le dije, ay mami, es que imagínese que me toca irme porque me toca ir a componer una canción que me hace falta y yo no sé ni qué hacer más, ni qué componer, ni qué escribir, mami, ya se me acabó el repertorio. Entonces mi mamá me dijo, mi mamá cuando yo era pequeña me cantaba, como yo soy muy sentimental, muy llorona, me cantaba la de Antonio Aguilar, la que canta Ángela Aguilar, que la canta muy lindo y todo. Y mi mamá me la cantaba porque mi mamá era una excelente cantante. Entonces cuando me veía de mal genio o haciendo pataleta me cantaba La Llorona, Llorona, Llorona. Y yo hacía más pataleta. Entonces, mi mamá me dijo, Janet, ¿por qué no se compone una para usted, otra Llorona? Describa lo que usted es como Llorona y hágale la competencia a la canción de Ángela Aguilar. Entonces en ese momento no era Ángela Aguilar, sino Antonio Aguilar, porque mi mamá no alcanzó a conocer a Ángela Aguilar. Y yo le dije, listo, mami. Entonces yo llegué a la casa y empecé a describirme como Llorona. Y compuse La Llorona. Y creo que esa canción me mata porque fue la que mi mamá me pidió. Y cuando mi mamá la escuchó, se puso a llorar. Le dije, ahora La Llorona es usted, mami.
pero a ella le gustó mucho porque el coro dice: no me critiquen si me ven llorando un día, porque hace frío, porque llueve o muere el día. Soy muy llorona, mi madre me lo decía, y si usted quiere ir a llorar, le hago compañía. Esa es mi llorona. Sí. Pues la llevo mucho en el alma, es por mi mamá. Ay, qué bonito, maestra. Y de las canciones, hubo un álbum que salió netamente de canciones rancheras, El despecho con amor. El despecho con amor. Sí. En esa producción de ese álbum, ¿cuáles son esas que dejaron huella, que todavía suenan por ahí? En la casa no hay unas que todavía se sigan reproduciendo. Dentro de las vistas de YouTube, la que más suena, que yo no creía que fuera esa, fue Mentira. ¿Sí? Otra que les ha gustado por el video, porque la verdad fue el único que grabé con video en ese momento, Mejor Sola, que fue una grabación hecha con el video en Chinauta y Sopó con los de la empresa disquera. Ellos me patrocinaron todo en esos momentos y fue un video muy profesional, muy bonito. Y por el video pues la gente también lo mira, pero el tema es muy bonito. Además que el tema ese tema sí es de Ignato Chipatecua. Él me lo hizo para mí y yo lo canté, pero él fue el compositor de Mejor Solo. Por eso también yo creo que se motivaron mucho por el video, porque mis canciones, además por ser tan romanticonas, pues no daban como tanto pie para ponerle más swing. Suele suceder que a veces uno escribe, le da un esfuerzo total a la que uno ama y resultan amando es otra, el público. Sí, eso pasó. Y lo mismo, por ejemplo, yo de las canciones más románticas que compuse ahí es Te Conozco, ¿sí? Y yo mencionaba ahí a las calles de Tunja, pues no decía Tunja, pero sí mencionaba por una experiencia que tuve. No es posible caminar por las calles respirando el aire, el que respiras tú, contemplar el espacio, el más bello regalo de la vida y la gente, a quien engañas tú. Entonces sí ve que yo soy súper romántica, ¿no? Entonces, no, eso que me llena a mí, pues a otra persona de pronto decir, ay no, qué mamera con esa vieja, y cantando eso tan calmadito. Entonces uno se da cuenta que uno también tiene que en cierta manera empezar a darle gusto al público. Igual, Porque el público es lo importante, digámoslo así. porque hay posibilidades también, hay letras de esas que pueden adaptarse a otros géneros. Sí, de hecho fue Mentira, quedó grabada en ranchera, ¿cierto? Pero resulta que yo le pedí el favor a este muchacho Oscar Arévalo que me la pasara a balada. Y él me está haciendo la canción Fue Mentira en balada, con piano. Porque es que yo considero que si yo hubiera aprendido a tocar piano, me la pasaría escribiendo, porque es que el piano es inspirador. Sí, total. Es inspirador, el piano yo digo, si yo tocara piano, yo, mejor dicho, fluiría. Entonces, Oscar me está haciendo el arreglo un día, estaba tocando piano y yo le dije, ay, ¿por qué eso tan romántico, tan lindo no me traslada esta canción? Y quedamos de grabarla también. Bonito. Quedamos de grabarla, pero no se ha podido hacer porque él se fue para Bogotá y pues la verdad yo he tenido problemas últimamente de salud, entonces no ha sido posible tampoco. Pero la música romántica es la que también por la que me sigo inclinando. Y no, la música romántica tiene esa versatilidad, ¿no? Sí. De adaptarse también muy, muy fácil también a otros géneros. De hecho, en esa época lo que llamamos música de plancha, Sí. era música que se adaptaba a una serie de ritmos, de mezclas, que eran originales de la época y que marcaron una época. Sí. Sí. Definitivamente la música romántica es digamos, como un trampolín para uno irse a otros géneros, ¿sí?
Pero la música tropical para mí es, yo no puedo comparar la música ranchera con la música tropical en qué me gusta más, la verdad. Pues la gente dice, ay, no, es que ella es cantante ranchera, sí, pero la gente no sabe que yo empecé fue con tropical, con las orquestas, y la gente no sabe que lo que más me gozaba yo era lo tropical. Llegué al mariachi por necesidad económica y me funcionó. Suele suceder. Porque sí, de nuestro Boyacá es muy ranchero. Es una región que ha estado muy cercana siempre a la música ranchera, ¿no? Sí. ¿Por qué será? Tal vez por el estilo, no sé, digamos también se me olvidó la palabra en estos momentos, los que conforman el tipo de instrumentos que conforman el grupo. Son muy llamativos y le dan mucha vida a las canciones y alegran una fiesta. Y fuera de eso, dan gusto en el sentir de la gente cuando quieren cantar un cumpleaños, cuando quieren disfrutar de un momento especial. Entonces, eso es lo que más se acomoda al sentir de la gente para celebrarle a alguien. Entonces, el mariachi se volvió una sensación acá, precisamente por eso, y también porque en nuestro entorno de nuestra comunidad se oía mucha ranchera en la radio, y todo lo que venía de México era lo que se oía acá. Entonces eso influyó muchísimo. Luego, es la hora que su merced va a escuchar a un agricultor a las 5 o 6 de la mañana en Samacá, en la vereda del Gacal, en el Llanito, en lo que sea, donde sea. Su merced oye ahí su radiecito ahí con rancheras. Su merced no va a oír la Sinfónica de Vientos ahí. Sí, todo el mundo se alegra es con sus rancheras. Esa es la cultura que se ha generado. Ahorita nos la ha estado arrancando, digamos, la ranchera, el heredero. Digamos que Jorge Velosa llegó como a tumbar eso, porque Jorge Velosa llegó a influir tanto y a darle una identidad a nuestros boyacenses, que si hoy en día de verdad llegan a pedir una ranchera o Jorge Velosa, la gente se va por Jorge Velosa. Porque es verdad, él nos creó una identidad, es un valor que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque Jorge Velosa, como tú lo debes saber, él está estudiando ingeniería, ¿cierto? ¿O es ingeniero? Veterinaria, creo que es nacional. Él tiene una carrera distinta sí. También a la música, pero él nació con ese talento de las palabras en los ojos, en la boca, que todo le sale, ¿sí? Y él cogió la cultura de él y la hizo vida a través de la música. Y él ha metido en todas sus canciones todos esos momentos importantes de nuestros campesinos, su forma de hablar, sus amoríos, su forma de conquistar, el amanecer del campo, etc. Entonces, Jorge Velosa se ha identificado tanto con nuestros campesinos y con nuestra región, que hoy en día sería imposible no elegirlo a él también, como como nuestra identidad boyacense, incluso a nivel mundial. Nuestro embajador. Nuestro embajador, es que Jorge Velosa le dio el vuelco a la ranchera, él, digamos que la hizo en cierta manera a un lado. ¿Y cuál es la magia de la música tropical, maestra? El sabor. El sabor, no. Definitivamente. A mí me gusta la salsa porque yo duré viviendo 5 años en Cali, cuando era pequeña. Y mi papá, vivíamos en el barrio La Campiña y nos llevaba los domingos a Juanchito, en donde habían casetas, y los negritos bailaban ahí con sus hijos así, y sin zapatos ni nada. Y bailaban súper y yo me les pegaba y yo aprendí a bailar salsa. De hecho, que cuando participé en Baila de Rumba con Alfonso Lizarazo, cuando vino a Catunja, cuando yo gané en el año 84 el concurso de baile en vivo que transmitían en directo, gané bailando salsa. Fui una de las finalistas, porque la chica que ganó el primer puesto fue bailando
en esa época más como un estilo de música diferente. Haga de cuenta como de Michael Jackson. Y yo ocupé el otro puesto, el segundo puesto bailando salsa, ¿sí? Pero entonces yo soy amante de la salsa y del merengue. Me fascina el merengue. Es que tiene mucho sabor y mucho gusto. Y la música de Joe Arroyo, la música de Celia Cruz es muy linda. Me gusta cantar la de Celia Cruz. Eso que llamamos sabor, ¿cómo lo define la maestra? Yo pienso que para tener uno sabor, tiene que tener algo clave en la vida: ritmo. Si uno se atraviesa arrullando un niño, se fregó. Sí, Pero, sí. por ejemplo, hay que tener el ritmo como es, ¿sí? Si uno tiene ritmo, a mí me puede gustar la salsa, pero si yo no le hago con el ritmo que lleva, pues la verdad no tiene sentido bailarlo, porque no es lo mismo que le guste, que lo escuche uno, a que lo sienta y lo manifieste bailando, ¿sí? Además, eso invita como a la creatividad en la expresión corporal, ¿no? La expresión corporal es muy importante dentro también del baile. Y toda esa vaina. El swing. El swing. Maestra, ¿verdad que ha sido, yo utilizo esta palabra, deliciosa esta conversación? O sea, puede uno quedarse aquí toda la noche conversando. Pobrecitos. Porque seguramente hay... Es que yo soy muy tímida. Eso sí no creo para nada. Es que para manejar público no hay que ser tímidos. Y para llegar a las casas Es uno verdad. tiene que hablar fuera de cantar. Manifestarse con la gente, saludar a la gente, bendecir a la gente, darle gracias a Dios. No es solo cantar, ¿sí? Es transmitir. Y transmitir con palabras también y con la mirada a las personas lo importante que ellos son para nosotros como músicos. Porque si yo solamente llego a cantar y ni saludo, ni expreso a la gente lo importante es que son ellos para nosotros. No como clientela, sino como seres humanos a quienes Dios nos puso en el camino para poder decirles lo que sentimos a través de la música, no tendría sentido la vida. Entonces, no es solamente cantar. Uf. Yo digo que yo no me tramé a la gente cantando, porque hay muy buenas cantantes acá, hay excelentes cantantes, bonitas cantantes, estudiadas cantantes. Yo pienso que uno de los tics que a mí me ayudó en la vida fue llegar y saludar y abrazar a la gente. Y valorar a esa campesinita que se sentó allá y con la que los hijos tuvieron que romper un marrano para pagarme en una serenata. Y darle las gracias. Eso es lo más lindo. Eso es lo más bonito, que es como el currículo oculto que manejamos en educación, que no se cuenta. Pero es que no es solo cantar, es salir uno de ahí y admirar a esos seres humanos que están en ese hogar y que lo dejaron entrar a uno en el entorno más sagrado que es su hogar. Eso es lo más lindo. Maravilloso, maestra. Qué Mira, yo reflexión. voy a terminar con esto. Imagínate que una persona muy amada por mí un día me dijo: mira, Janet, pero es que tú ya con 4 hijos ya tienes que dejar de cantar y de estar saliendo a dar una serenata, a serenatear. Y yo le dije: yo amo cantar, no porque yo me sienta con un ego fantástico de que soy una cantante, porque yo amo la gente, le dije, y le empecé a explicar durante como 2 horas lo que significaba para mí ir a cantar a una casa, abrazar a una persona. Le empecé a contar anécdotas de mis serenatas, a donde llegué una vez a una casa en el barrio El Dorado a cantarle a una viejita en una silla de ruedas, que quedó en silla de ruedas porque perdió la espalda por estar lavando ropas en los lavaderos del batallón para sacar sus 5 hijos profesionales.
y llegar a cantarle a una mujer de esa, a una santa, eso vale el oro. Y tener yo el gusto y el honor de venirle a cantar a una mujer tan valiosa como esa, y que los hijos tan felices, todos profesionales por una mujer, que no, una madre soltera, lavando ropa ahí en los lavaderos del batallón, y muchas más cosas que te podría contar. Eso es lo más bello que yo llevo en mi vida, y creo que eso no lo... Shakira ha vivido y la bendigo, y ella tiene un estilo de vida musical muy diferente al mío, pero yo creo que yo lo he vivido intensamente porque he podido abrazar a gente que no conocía y que tal vez nunca la volví a ver, pero que sé que me la lleva en el corazón, y que cuando me ven por la calle, tú fuiste a mi casa y me diste un abrazo. No me dicen, tú cantaste en mi casa. Maestra, no. Eso es lo más lindo. Cuando yo le expliqué eso a esa persona que yo amo tanto, le dije, si tú me quitas eso, yo me muero. Porque yo amo la gente. A mí me gusta la gente. Y es lo que más Dios me dio para darle a la gente. Es la forma de decirles que los amo. ¿Sí? Eso es lo más importante. La música es para eso. Para expresarnos y darle amor a los demás. No es para vanagloriarnos. Es para compartir lo que Dios nos dio. Eso es. Hace unos minutos atrás, la maestra Janet me decía, es que yo no me hallo todavía en que me digan maestra. No, es que pero la verdad me siento muy demasiado elevada que me digan maestra, ¿sí? Me siento demasiada maestra. Pues es que Yair también, Yair, tan lindo que es Yair. Yo le agradezco mucho a Yair porque Yair el año antepasado, cuando yo me creí olvidada de este mundo, me tuvo en cuenta y para darme un reconocimiento desde la Secretaría de Cultura y me dice maestra también. Y cada vez que me dicen maestra, pues la verdad yo siento, pues no sé cómo me siento, pero yo no pensé ni he pensado en llegar a tener pues ese título de maestra. Yo lo considero más por ustedes, que son profesionales con la música, bueno, en fin, en todo el sentido de la palabra, y que hacen una música tan linda y todo eso, pero yo a la hora del té no es que sienta que haya hecho mucho en la historia musical de mi vida. Lo que pasa... Creo que me hace falta hacer. Pues lo que pasa, y es con todo el honor de verdad que nosotros nos da tener a la maestra Janet acá, es que para nosotros en Sanoa, en nuestra casa Sanoa, en nuestra familia, el maestro está en la virtud, en esa posibilidad virtuosa de ver esas cosas que hay más allá de ser solamente un técnico musical. Uh-huh. Que en cierto sentido ahorita se cae también muchas veces la formación en hacer técnicos musicales. Entonces de pronto se empieza a escribir una partitura como cuando se está casi que redactando un documento legal. Uh-huh. Pero esa magia que acabamos de sentir en la expresión de la maestra, créame que esa es la virtud que nosotros agradecemos. Uh-huh. Y que seguramente muchas de las personas que verán este podcast, que lo escucharán, pues lo agradecerán. De verdad que maestra, muchísimas gracias. No, a ustedes de verdad, Dios los bendiga, y pues yo lo único que les digo es de que creo que puedo darle gracias a Dios por haberme dado además un esposo que comprendió mi amor por la música y me lo ha apoyado siempre, y le calentó teteros a los hijos y se quedó con ellos para que yo pudiera disfrutar de mi vida artística y de mi vida personal con la gente. Y confiar en mí, porque eso es muy importante, la confianza en la pareja, más cuando uno está en este medio. Eso no lo defraude. yo sé que no, maestra. Maestra, muchísimas gracias de verdad. A ti. Bendiciones. Gracias, muy amables. Dios los bendiga. Uy, yo creo que le toca recordar. Ahí salen varios episodios. Sanoa Podcast.